Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos un día muy movido todavía, pese a que el protagonista haya sido Alpine por su presentación, pero seguimos teniendo que contaros muchas cosas, tanto del caso Horner, novedades en los equipos, tenemos que hablaros sobre Aston Martin, tenemos que hablaros sobre Red Bull, tenemos que hablaros sobre caos que ha ocurrido en el equipo Sauber, muchísimas cosas que os tenemos que comentar. Tenéis en el vídeo anterior que ya os hemos contado todas las novedades en el nuevo A524 y todos los temas que trataremos estarán detallados en la descripción de este vídeo. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y hoy os tenemos que enseñar primero que han salido nuevos vídeos de los tests que tuvieron lugar en el día de ayer en Jerez. Estáis viendo ahora mismo, estará pasando por encima de la pantalla, imágenes, vídeos en el circuito de Jerez muy extraños que estos han surgido porque normalmente son bastante estrictos no permitiendo que salgan este tipo de imágenes en test privados de Pirelli, pero lo estáis viendo que ahí vemos tanto a Lewis Hamilton como a Fernando Alonso. En el día de hoy estuvieron tanto Lance Stroll como George Russell. El objetivo de estos test, como ya os contábamos en el día de ayer, son test de Pirelli simplemente para desarrollar esos neumáticos de 2025, y en Jerez lo que han estado haciendo ha sido pruebas para el sobrecalentamiento de los neumáticos. Ha sido el objetivo que ha llevado Pirelli. Han acabado bastante contentos, han utilizado bastante las sensaciones de los pilotos y bueno, simplemente os lo quería mostrar estos vídeos. Los vídeos son, por cierto, propiedad, o los ha publicado por lo menos José Mari Rubio. Recalco que los ha publicado él, pero no digo que sean de su propiedad por el hecho de que él ya mismo en su publicación pone que bueno, que se lo han pasado, pero ahí lo estáis viendo, eran publicados por José Mari Rubio. Os hemos comentado en muchas ocasiones que José Mari Rubio es el pionero de la Fórmula 1 aquí en España, la primera persona pues que estuvo cubriendo la categoría, más de 700 carreras a sus espaldas, y José Mari Rubio ha hablado también al respecto sobre impresiones del Aston Martin de esta próxima temporada. Lo que comenta, por lo menos lo que a él le dicen, que os recordamos que el AMR24 será presentado el próximo lunes a las 9 de la mañana horario español. Lo que dice es que a lo que a él le comentan es que hay mucho trabajo por detrás, está habiendo muchos esfuerzos, y si este trabajo que están realizando da sus frutos y si las expectativas se cumplen, el coche de Aston Martin para esta próxima temporada debería de ser muy bueno. Al menos así lo ha informado en el día de hoy José Mari Rubio. Veremos si se cumplen esas expectativas que ahora sí ellos mismos están generando. Están siendo más calmadas que la temporada pasada. La temporada pasada sí que se vendió muchísimo a los medios del hecho de, pues recuerdo la comparativa que se hacía con Brown GP y demás. Este año están siendo más tranquilos, han explicado también el motivo de serlo. Al final del año pasado, pues bueno, sí que desde luego que veían que iba a haber una mejora gigante y venía muy bien hacer toda esa promoción. Ahora ya estando en una expectativa mucho mayor, no te viene bien vender que va a ser muy elevado. Lo estamos viendo incluso en este vídeo. Vamos a ver también de algún equipo de que en este punto ahora mismo de la temporada incluso hay ocasiones en las que te sale más rentable vender que no vas a ir bien. Lo vamos a ver, lo vais a entender, creo que es el último vídeo que vamos a tratar en el día de hoy, pero por ese motivo es por el que Aston Martin no están vendiendo tanto como el año pasado, que sí que irían bien, porque llegados a este punto quizá tampoco te merece la pena generar unas expectativas más elevadas de las que ya de por sí hay, y luego es más posible incluso en ocasiones no cumplirlas que acabar cumpliéndolas. Pero esto es lo que sale, esto es lo que surge. Veremos cómo va ese AMR24. Ya os contábamos en el día de ayer, viendo las imágenes que se han podido ver en Jerez, que a mí la impresión que me da es que va a ser más similar el coche al principio de temporada que al final. Lo estamos viendo con las presentaciones que hemos tenido de Alpine hoy mismo, lo hemos visto muy claro que si lo comparábamos con el coche de principios ha cambiado mucho, pero si lo comparábamos con el coche de final de temporada ya veíamos una especie de evolución hacia lo que hoy han presentado. Entonces era un paso intermedio. Creo que en el caso de Aston Martin se va a asemejar más al principio del año que al final. También lo que se está informando un poco por ese AMR24 es que sobre todo los esfuerzos, las mejoras, los cambios van a estar introducidos en el fondo del monoplaza,
que es una parte que no llegamos a ver, pero que es la parte más importante de los monoplazas y que puede generar una gran diferencia. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, ya saldremos algo de dudas quizá la próxima semana cuando se nos informe un poco. Dan Fallows espero que comente alguno de los progresos que han tenido lugar, como dijo el año pasado que salió a decir que habían cambiado el 95% del coche, espero que esta vez también salga y cuente un poco las expectativas quizá que haya con ese AMR24. Pero bueno, esta era la información simplemente que teníamos y tenemos que ampliar sobre el caso Horner. Hoy la verdad que ha estado bastante tranquilo y se espera, por lo menos yo lo espero, que mañana también se esté bastante tranquilo. Si hubiera alguna novedad, incluso si tiene que ser vídeo... un vídeo extra lo haríamos sin problema, pero esperamos que mañana también sea un día tranquilo en este sentido, porque el viernes es cuando va a haber la resolución, que tampoco va a durar demasiado y sabremos cuál es el futuro de Horner. Ayer os contábamos que ya incluso tienen el sustituto elegido, pero hay más consecuencias si es que Horner acaba necesitando salir. Sabemos que necesitarán un jefe del equipo, sabemos y os lo hemos contado ya que Adrian Newey quizá podría salir, o por lo menos la puerta de salida estaría totalmente abierta porque su contrato se protege con el de Horner y si Horner sale, él tiene la decisión de salir si también quiere, así que veremos qué es lo que ocurre con Adrian Newey, pero además el puesto de Horner no solo hay que sustituir el del jefe de equipo, es que nos hemos dicho ya que ya tienen elegido su sustituto, pero hay un rol más que ejerce Horner que tendría que ser sustituido, que es el de CEO de Red Bull Racing y Red Bull Powertrains ahora también. Ese puesto lo está ejerciendo a día de hoy Horner, no solo el de jefe de equipo, y se necesitaría a alguien para que lo ocupe. ¿Quién se está comentando según las informaciones que hay que podría ser quien ocupe ese puesto de CEO tanto en Red Bull Racing como en Red Bull Powertrains? Helmut Marko. Parece ser, según distintas informaciones, que es el favorito dentro de Red Bull para, en el caso de necesitar sustituir a Horner si sale culpable, ocupe los puestos de CEO y de CEO de Red Bull Powertrains, además de su rol actual, que es el de asesor. Tras esta información, sí que he de deciros, ayer os mencionamos por encima de que quizá había gente interesada en todo esto, porque os pusimos incluso un vídeo de Thomas Slaffer comentándolo, por el hecho del medio en el que ha salido. Esto salió en el medio de Telegraph. Cuando hay información de Eric Van Haren es prácticamente portavoz de Max Verstappen, entonces se habla de que quizá podía haber cierto interés. Yo la verdad que a mí no me cuadra mucho ese cierto interés por el hecho de ¿tiene mala relación Verstappen con Horner? No, pero sí que es verdad que Marko con Horner se lleva mucho tiempo diciéndose que entre los dos parece que, oye, la relación no está pasando por su mejor momento. Han tenido momentos en los que ha sido una relación buenísima, llevan más de 15 años trabajando juntos ahora mismo en Red Bull, pero que ahora mismo sí que no estaría en su mejor momento. Incluso se habló de que Horner estaba presionando para echar a Marko de su puesto de asesor después de también todos los comentarios que había. Recordad aquello que os lo estuvimos comentando aquí en el canal, de esa información que salía de que Horner estaría interesado, de que no estaba de acuerdo con sus formas. Todo eso ocurrió de Horner. ¿Ahora qué ocurre esto? Bueno, independientemente, también deciros, yo esto lo comento por el hecho de que quizá esa información que haya sido publicada sí que va con interés. No el hecho de que no haya ocurrido, que esto hay gente ya debatiéndolo también, del hecho de, oye, si Horner no lo ha hecho y es por este supuesto interés, ¿no? De que habría por esto. No, o sea, vamos a ver, veremos qué es lo que ocurre el viernes. Yo no quiero acusar aquí a nadie, por supuesto, de nada que no haya hecho. Hasta que no se demuestre lo contrario, no es culpable. Por eso no me quiero meter en ese tema demasiado, pero los sucesos son una cosa y la información es otra. Yo aquí hablo de que el hecho de que la información haya salido quizás sí es con cierto interés para meter más presión mediática, para que de esta forma Marko consiga ese puesto de Christian Horner de CEO. También han salido ciertas informaciones del hecho de que Jos Verstappen y Christian Horner no se llevan del todo bien, entonces por ese motivo es por lo que Jos Verstappen, que sí que se lleva muy bien con Helmut Marko, también estaría interesado, y de ahí surge ya toda esa relación con The Telegraph. Luego Max Verstappen, pues bueno, entonces no tendría tanto que ver, aunque Verstappen sobre todo a quien sigue más que a otros, más que a Horner, es tanto a su padre, Jos Verstappen, como también a Helmut Marko. Veremos qué es lo que ocurre, pero esa es la información que tenemos en el día de hoy. Ese puesto que también habría que sustituir podría ocuparlo Helmut Marko en el caso de que Horner acabe surgiendo como culpable. Y también os tenemos que contar los primeros problemas en Sauber. La información de SRF
una televisión y radio suiza informan de que Sauber no podría llamarse Stake. Sabemos que este año han cambiado de identidad, salía Alfa Romeo y se habló de que iban a tener un title sponsor, no se iban a llamar como tal Sauber y efectivamente apareció Stake, que ya era un sponsor que tenían el año anterior, pero ahora conseguía más fuerza. Sin embargo, tal y como informa este medio suizo, la Comisión Federal de Casinos de Suiza ha abierto una investigación contra el equipo. Parece ser que Stake no tiene licencia en Suiza, por lo que lo hace ilegal patrocinar a un equipo suizo, que es la procedencia del equipo Sauber, y ya han aparecido los primeros cambios tras estos. Estáis viendo esta fotografía, que esto es la web de Sauber, donde ayer aparecía con Stake Formula One Team Kick Sauber y luego el texto que pone de nuestros patrocinadores, pero hoy aparece tal que así, solamente con Sauber Motorsports, es decir, ha desaparecido la denominación, el nombre que le han puesto al equipo de Fórmula 1, ¿no? Este nombre larguísimo de Stake Formula One Team Kick Sauber para poner Sauber Motorsport. Muy interesante, os mantendremos informados con respecto a las novedades que surja sobre esto y si quizá al final no tenemos al equipo Stake como tal. La resolución que pueda haber sobre esto, bueno, ya hay ciertas informaciones indicando que este cambio en la web no tendría nada que ver. Bueno, eso de que no tiene nada que ver me parece a mí extraño, también os digo. Lo único, también me parece muy extraño esta información. Digo, vamos a ver. Esto hace 2 meses que se sabe. Hace un mes mínimo, que más de un... El 1 de enero, hace más de un mes, sacaron esa información, ¿no? Bueno, ya sacaron el nombre como tal completo, pero es que hace 2 meses, principios de diciembre, ya se informó de que Stake iba a ser title sponsor. O sea, ¿por qué ahora después de la presentación? ¿Por qué te esperas hasta la presentación y a falta de 2 semanas? Eso no me cuadra, y es que además me cuadra mucho menos porque Stake ya patrocinaba a Sauber la temporada pasada. Vamos a ver, patrocinaba a Alfa Romeo, pero es que Alfa Romeo el año pasado era Alfa Romeo Stake Formula One Team. Stake era patrocinador principal, lo único que es que los llamábamos Alfa Romeo y nadie se dio cuenta, pero que Stake ya estaba ahí. Stake ya patrocinaba el coche, ya estaba en el logo ya estaba el logo en su monoplaza. Lo único que ahora han conseguido más fuerza, pero que el equipo es el mismo. El equipo al año pasado, Alfa Romeo era Sauber también. Alfa Romeo era lo que hoy en día es Stake para Sauber. No sé, a mí la verdad que en este sentido no me cuadra demasiado. Ya hay ciertas informaciones diciendo que no pasará nada. Ya han salido supuestas palabras de Sauber indicando que ellos quieren cumplir, por supuesto, la legalidad y por eso ya habían informado de que en los países en los que Stake no puede ser patrocinador no iban a estar, que esos son Australia, España, Bélgica y Qatar. Pero ahí se van a llamar Kick Formula One Team. Pero esto va más allá, no es el hecho de esos países ya lo sabemos, es el hecho de patrocinar, que no puede patrocinar un equipo suizo teóricamente. Bueno, no sé, veremos qué es lo que ocurre con este sentido. Puede ser que no lleguemos a ver nunca el nacer el Stake Formula One Team. Esto va a tener una solución muy sencilla que va a ser llamarse Kick Formula One Team, porque recordemos, os lo recuerdo por si acaso, que Kick es una compañía de Stake y Kick no te lo puede denegar la Real Federación de Casinos de Suiza porque no es una compañía de apuestas, entonces no va a haber en ese sentido ningún problema y los vamos a seguir llamando Sauber, así que no os preocupéis. Esto es lo que teníamos que informaros por ahí, aunque también han salido críticas a este nombre y me parecen muy bien las críticas que les ha dicho, porque esto ha sido James Vowles. Desde el equipo Williams critican la nueva dirección que han tomado tanto Sauber como Toro Rosso, vamos a llamarlos. ¿Por qué? Por la entrada en el caso de Sauber, Stake, y en la entrada de Toro Rosso, Visa Cash App RB. Ya sabemos que esos son los nombres oficiales como tal de esos dos equipos, y en el caso de Williams critican esta decisión. ¿Por qué? Lo que creen es que dice que perjudican a la Fórmula 1, que perjudican al legado, al honor, y que en este sentido Williams nunca va a tomar esa decisión. Ya sabemos que hoy en día el equipo Williams no pertenece a la familia Williams, tuvieron que al final acabar vendiéndolo porque no les daba para continuar con este equipo. Pero Dorilton Capital, que este es el actual dueño del equipo, dice que el equipo se va a seguir llamando Williams siempre, que no le van a cambiar el nombre porque ese es su legado, esa es su historia y no quieren moverse de ahí. Esto lo comparte también James Vowles, quien critica esa nueva dirección que han tomado ahora Stake
y el equipo Racing Bulls. Eso es lo que dice James Vowles, que me parece muy positivo, me parece muy bien lo que dice, me parece muy bien que tenga el apoyo por parte ahora mismo de Dorittle Capital, que Dorittle Capital quizá podrían haberle cambiado el nombre como tal y haberle puesto Dorittle Capital Racing, pero no lo han hecho y me parece muy positivo y me parece muy bien que tengan esa mentalidad, por lo menos, que los dueños sean otros, pero que el equipo, que el legado siga manteniéndose. Y por ese motivo es por lo que también lo vais a escuchar ahora, que os vamos a leer sus palabras, pero James Vowles dice que también hicieron hincapié en que en la parte trasera del monoplaza actual de Williams hay un homenaje a Frank Williams, porque han puesto en lugar de poner la W actual del logo de Williams, han puesto el logo de Frank Williams, el primero. Y está muy bonito, la verdad, esa parte trasera y ese homenaje que han hecho. Así que las palabras que dice en este sentido el nuevo jefe del equipo Williams, bueno, digo nuevo por el hecho de, pero vamos, lleva desde el año pasado, ya os hemos hablado mucho de él. Las palabras que dice son las siguientes: si te fijas en la parte trasera, puedes ver su marca sutilmente incrustada. Realmente quería tener una marca en el coche, quería demostrar que no estoy aquí para sustituirle, hablando de Frank Williams, estoy aquí para continuar el legado de Williams. Además, Vowles subraya que sería una idiotez si simplemente tirara por la borda el tremendo legado de Williams, diciendo ¿por qué harías eso? Sigue creando una marca que está muy viva a día de hoy y creemos que ese es uno de nuestros puntos fuertes en comparación con los demás. Así que esas son las palabras de James Vowles. Vamos a pasar al siguiente tema y ha tenido lugar la primera aparición de Carlos Sainz después del anuncio de que será sustituido por Lewis Hamilton. Ya sabemos que, bueno, Hamilton ha fichado por el equipo Ferrari y a día de hoy Carlos Sainz no tiene contrato con ningún otro equipo. Esto veremos qué es lo que ocurre con él, pero tiene varias opciones. Sobre eso es lo que va a hablar y ha aparecido en un evento porque ha presentado CS55 Karting Group, que es al final pues una marca de karting junto a otra, que eso ya os lo hemos informado anteriormente en el canal, y allí en ese evento pues respondió a distintas preguntas. Ya os pusimos incluso una graciosa que respondió, pero más allá de ahí, Carlos Sainz, hablando por primera vez después del fichaje de Hamilton por Ferrari, lo que dice es que no le ha pillado por sorpresa, confirmando que ya conocía del fichaje. Dice que esto no es lo mejor para empezar, por supuesto, la temporada, saber que le quedan 24 carreras con el equipo Ferrari y ya está, que no va a correr más con ellos. No es lo mejor porque desde luego que afrontas la temporada de una forma distinta, pero que aún así su único objetivo para 2024 es hacerlo lo mejor posible e incluso, si se diese el caso, pelear por el título si es que Ferrari con el SF24 le da esa posibilidad. Y hablando acerca de su futuro, también ha hablado por supuesto Carlos Sainz sobre eso y se muestra bastante tranquilo, diciendo que es consciente de su valía como piloto, no está angustiado por saber de su futuro, que sabemos que lo quería saber antes de que diese comienzo la temporada, y aquí os incluyo yo, esas eran las palabras de Sainz, hay ciertas informaciones indicando que podríamos conocer su futuro antes de que empiece la temporada dentro de 2 semanas. Así que veremos si esa información os la podemos dar antes de que comience la temporada su próximo equipo. Independientemente, es una situación muy diferente, por ejemplo, 2018, en el 18 le echaron también de Renault para sustituirle por Ricciardo y no tenía equipo, ahí fue un momento en el que sí que podía ser algo más preocupante, por el hecho de que no se sabía si iba a encontrar otro asiento, lo acabó consiguiendo en McLaren, pero hoy en día es un piloto desde luego muy bien valorado. Y ya os hemos contado esas opciones que tiene, ojalá podamos contaros también oficial cuál será su equipo antes de que comience esa temporada, que como al final sabemos, lo va a contar ahora en las palabras que os decimos, ya conocía de este fichaje antes de que se hiciese oficial por su parte, lo único que él se mantuvo pues en silencio, que está bastante bien en ese sentido, y pues ya estaba moviéndose, incluso antes, porque al final, aunque tú estés negociando y quería la renovación con Ferrari, ya te empiezas a mover, así que aún así estuvo moviéndose. Las palabras que dice son las siguientes: no estoy decepcionado. Viviendo en Ferrari desde dentro ya sabía varias cosas y me preparé con el equipo en vista de los futuros cambios, pero como ya he dicho, no quiero pensar en otra cosa que no sea darlo todo en la temporada que tenemos por delante. Es evidente que no es la mejor sensación para comenzar la temporada, pero en el momento en el que me ponga el casco en Bahrein y salga a la pista, mi único objetivo será ir cada vez más fuerte, también con el objetivo de ganar el Mundial.
Además, como os decimos, pues ha hablado acerca de su futuro. Os recordamos que tiene opciones tanto para Sauber, Mercedes, se ha hablado de Red Bull, aunque esto también se ha hablado de lo contrario, y luego hay otros distintos equipos a lo largo de la parrilla. Y sobre su futuro se muestra muy tranquilo, diciendo: a lo largo de mi carrera siempre he progresado, mejorado cada año. Esa ha sido y será siempre mi filosofía, y será la misma para esta temporada. Cumpliré 30 años en 2024, pero me siento más joven y motivado que nunca. Soy consciente de mi valía como piloto y por eso estoy muy tranquilo cuando pienso en el futuro. Seguramente vendrán más cosas, pero por ahora mi objetivo es dar lo mejor de mí con Ferrari. Sobre esto es lo que hablaba Carlos Sainz, y también hablando acerca del equipo Mercedes, que ahora también se les pone una situación curiosa, igual, la misma que Carlos en ese sentido. Hamilton va a afrontar una temporada sabiendo que no va a seguir al año siguiente, en su caso está más seguro porque sí que tiene un hueco. Para Mercedes afrontan una temporada con un piloto que sabes que se te va a uno de tus máximos rivales a partir de la próxima temporada. Se ha hablado mucho, incluido también en este sentido para el equipo Ferrari, del hecho de ahora que en Mercedes conocen que Hamilton se va a marchar, ¿va a haber un trato de favor para George Russell? Bueno, pues esto desde Mercedes sí que se han pronunciado diciendo que no, que siempre, esto lo comenta Toto Wolff, que siempre han sido justos con sus dos pilotos, que quien se merezca ir primero va a ir primero, no van a preferir que vaya Russell por el hecho de que Hamilton no seguirá el siguiente año, y no habrá ese trato de favor en el equipo de Brackley. En el caso de Ferrari en ese sentido no se han pronunciado, pero seguramente que tampoco. Ahora mismo, aunque el año siguiente no continúe Hamilton ni Sainz, lo que prefieren cada equipo es conseguir la mejor puntuación en el Mundial de Constructores, por lo que perjudicar a un piloto simplemente porque al año siguiente no seguirá no sería lo idóneo. Esto, como digo, lo ha dicho Toto Wolff en las palabras que dice: creo que lo que siempre he tratado de hacer como director de equipo y todos nosotros en Mercedes es ser transparente y justos, y nada va a cambiar en ese sentido en 2024. Nos debemos a nuestros principios y a nuestra intención de carrera. Como lo hacemos, lo respetaremos. Estaré seguro de que los pilotos también lo respetarán. Y para finalizar, os tenemos que hablar acerca del equipo Red Bull, no sobre el caso Christian Horner, pero os tenemos que hablar ahora acerca del próximo monoplaza. Adrián Newey ha hablado al respecto sobre este RB20 que se va a presentar la próxima semana, el último monoplaza de Red Bull, el monoplaza de este año, y con el que desde luego que tienen unas expectativas muy altas después de lo ocurrido el próximo año. Difícilmente se pueden igualar porque volver a ganar 19 carreras sería muy complicado, pero es que Adrián Newey es bastante pesimista con el próximo monoplaza. ¿Por qué? Bueno, pues Adrián Newey le han preguntado, esto lo ha comentado en el podcast oficial del equipo Talking Bulls, que le han preguntado acerca de su nueva creación, su última creación, el RB20. Y lo que dice es que realmente este RB20 no va a tener demasiados cambios, que simplemente va a ser, al igual que lo fue el RB19, una continuación de lo que ya tenían. El RB19 fue una continuación del RB18 y ahora es una continuación del RB19. Seguir llevando al extremo este monoplaza, pero que no hay demasiada innovación, por mucho que no hayan necesitado demasiado desarrollo durante la pasada temporada. Lo que comenta es que se sorprendieron del año pasado de tener tanto dominio, porque realmente al ser una simple evolución, al no haber unos cambios enormes, se esperaban que otros equipos incluso o los igualasen o los superasen, y este año comenta más o menos lo mismo. No sabe si va a ser suficiente esta evolución para conseguir contener a sus rivales, o de lo contrario podrían por lo menos tener menos ventaja de la que tenían el año pasado. Veremos cómo ocurre, pero esta es la impresión previa que dice Adrián Newey. No sabe si van a volver a tener un año súper dominado o en el contrario los rivales le van a igualar. Además, porque incluye de que los rivales él ya sabe que muchos les han copiado. Por lo que al haberles copiado lo máximo posible, al haber todos ido hacia ese concepto, lo que dice es que las distancias deberían de reducirse. Aquí luego también hay mucha gente indicando el hecho de Red Bull quizá llega a un punto en el que no puede desarrollar más. Y bueno, desarrollar más siempre va a poder. Pero yo entiendo este miedo que quizá en este punto tenga Adrián Newey por el hecho de decir: oye, aquí mirar hoy Alpine. Alpine ha cambiado una barbaridad en comparativa con su coche de principios de temporada de 2023. Nosotros no cambiamos tanto. Ya, pero es que ese concepto es el mejor. Y ahora, vale, sí, Mercedes y Ferrari, por ejemplo, van a adquirir ese concepto. Aston Martin ya lo hizo. El hecho está en el que
ellos van con mucha ventaja. Sobre todo, además, por ejemplo, en el caso de Ferrari y Mercedes, llegan nuevos a este concepto, van a ciegas, no tienen datos, no lo pueden comparar, no lo conocen, no saben cómo sacarle el máximo partido. Eso Red Bull sí lo sabe. Entonces, en mi opinión, yo creo que quizá es un punto en el que, como os comentábamos a principios del vídeo, están ahora mismo vendiendo un poco la moto de que no van a tener tanta ventaja. Lo lógico es pensar que Red Bull va a volver a ser el equipo dominador. Al menos es mi impresión. Lo que sí que creo es que no va a ser tan dominador como el año anterior, porque los rivales le deberían de igualar. Pero veremos a ver cómo se tornan las cosas. Ojalá que se dé el caso y no estén dominando, pero bueno, esa es mi opinión al respecto. Las palabras que decía textualmente Adrian Newey son las siguientes: nuestro coche es en gran medida una tercera evolución del coche de 2022. El coche de este año es la tercera evolución de ese RB18. Lo que no sabemos, por supuesto, es: ¿esta evolución es demasiado conservadora? ¿Han hecho los otros equipos algo diferente? Simplemente es algo que no se sabe. Y luego pues nos habla un poco al respecto sobre esa sorpresa que se llevaron con el RB19, no esperaban que fuese a ser tan dominador, diciendo: con el RB18, el primer coche con estas nuevas reglas, creo que nos arreglamos para obtener fundamentos correctos en términos de cómo nos movemos en la investigación, la arquitectura y también el diseño. Nos las arreglamos para empezar con un coche decente, que luego desarrollamos durante 2022, y obviamente tuvimos una segunda mitad de temporada buena. En 2023 esperábamos que la parrilla se acercase, así que el año pasado nos sorprendió a todos. A mí sobre todo, realmente no esperábamos el dominio que tuvimos. Este año, por lo que tengo entendido, muchos de nuestros rivales nos han echado un buen vistazo esta vez. Sospecho que habrá bastantes coches que se parezcan mucho al nuestro. Así que eso era lo que comentaba. En este sentido, Adrian Newey, veremos cómo se desarrolla la próxima temporada y si no están dominadores, que aún así yo creo, como digo, que sí que lo estarán. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos. Muchísimas gracias desde aquí, indicaros por todo el apoyo que está recibiendo el canal. Estas semanas son de las más de mis semanas que más me gustan del año, por el hecho de todo el tema de presentaciones, de ver los coches nuevos. Llevábamos 2 meses sin Fórmula 1, vuelve a crecer esa emoción. Son de las semanas que a mí más me gustan de todos los años. Y si encima, bueno, ya de por sí todas las noticias que están habiendo son una locura, llevamos desde la semana pasada, desde el 1 de febrero, que no se para, que todas las semanas todos los días hay alguna noticia importantísima, pero si además estamos recibiendo este apoyo que estamos recibiendo por vuestra parte, pues yo aún estoy más feliz. Así que desde aquí desearos muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo, y si os están gustando estos vídeos, por favor, pues deja tu me gusta en este para demostrarlo y suscríbete para seguir apoyándonos en los contenidos diarios que realizamos. Os recuerdo que mañana no es la presentación de Visa Cash App RB, os lo hemos contado en el anterior vídeo. Para España va a ser el viernes a las 7 de la mañana. Lo tenéis en el anterior vídeo que os lo habré contado. Y ahora sí, ya cerramos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.